Muy buenos días, niños. Quien te habla la profesora Antonia Cayotopa para tratar un nuevo tema en el curso de habilidades lingüísticas. El tema que veremos el día de hoy se llama reconocimiento del sujeto y predicado. Ya en la clase anterior nosotros hemos hablado qué es un sujeto y qué es un predicado, y también que estos forman parte de una oración bimembre. Para tener en cuenta los pasos a seguir para reconocer el sujeto, lo primero que debemos de hacer es identificar al verbo que está presente en la oración. Recuerda también que este verbo tiene que estar conjugado, indicándome tiempo, número y persona. ¿Qué más voy a hacer? Si el verbo está en singular, se formulará la pregunta ¿qué o quién? Más el verbo. Si mi verbo está en plural, utilizaré la pregunta ¿quiénes? Más el verbo. Finalmente, la respuesta que yo obtenga de esta pregunta me dará a conocer cuál es el sujeto de mi oración. Por ejemplo, la camisa blanca de Miguel se ensució con jugo. ¿Qué hago primero? Identifico el verbo conjugado. En este caso, mi verbo conjugado será la palabra ensució. ¿Qué hago luego? Formularé mi pregunta. ¿Será qué o quién? Exacto, será ¿qué se ensució? ¿Qué se ensució de acuerdo a la oración? La camisa blanca de Miguel. Ya respondí. Por lo tanto, esa respuesta me dice que ya acabo de identificar al sujeto de la oración. Para identificar al predicado, vamos entonces a formular la siguiente pregunta. ¿Qué se dice del sujeto dentro de la oración? Y aquella que me dé como respuesta será el elemento del predicado. Vamos a seguir con el mismo ejemplo anterior. Habíamos quedado de que el sujeto era la camisa blanca de Miguel. Siguiendo ese ejemplo, ahora entonces me dice, ¿qué se dice de la camisa blanca de Miguel? Mi respuesta será, se ensució con jugo. Por lo tanto, acabo de identificar al predicado. Es muy importante, chicos, que hagamos estas preguntas de tal manera que nos permita hacer más fácil el reconocimiento del sujeto y del predicado. Cuando yo tengo una oración bimembre, yo debo de tener presente 3 puntos muy importantes. La primera, que el sujeto puede ir al centro, al inicio o al final de la oración. La segunda, el núcleo del sujeto, la parte más importante del sujeto, siempre será un sustantivo o también un pronombre. Y la tercera es de que el núcleo de predicado, como siempre te lo he repetido durante este video, siempre va a tener que ser un verbo conjugado, un verbo que me indique tiempo, número y persona. Esos son los 3 elementos particulares que debo de tener en cuenta del sujeto y del predicado. Ahora, vamos a ver en unos ejemplos cómo se presentan estos elementos. Me dice, por el campo pasean los pastores durante el día. Primer paso, identifico mi verbo. Muy bien, mi verbo será pasean. ¿Quiénes pasean? Verbo en plural, estoy usando la pregunta ¿quiénes? Por lo tanto, mi respuesta es los pastores. Entonces, ese elemento, los pastores, ¿qué viene a ser? Viene a ser el sujeto. Ahora me dice que para determinar el predicado, ahora voy a preguntar al sujeto qué es lo que se dice de él. Me dice entonces, ¿qué se dice de los pastores? Pasean por el campo durante el día. En este caso mi oración contiene
el sujeto al centro de la oración y en los extremos que está ubicado el predicado. Un segundo ejemplo. A continuación me dice, durante las vacaciones, Ana y Gabriel visitaron a sus abuelos. Siguiendo la misma dinámica anterior, ¿qué hago primero? Identifico el verbo. En este caso mi verbo será la palabra visitaron. Está en plural, por lo tanto utilizaré la pregunta ¿quiénes? Entonces diré yo, ¿quiénes visitaron? ¿Quiénes visitaron? Ana y Gabriel. Ya respondí y por lo tanto ya identifiqué el sujeto. Ana y Gabriel vendría a ser mi sujeto. Ahora, me dice que una vez que yo tengo identificado al sujeto, ¿qué hago? Debo de preguntar qué es lo que se dice de él. Es decir, ¿qué se dice de Ana y Gabriel? Durante las vacaciones visitaron a sus abuelos. Por lo tanto, mi predicado estará en ambos extremos de la oración y mi sujeto se ubica al centro de la oración. Siguiente ejemplo. Me dice, nosotros volveremos mañana. Ahora, el verbo, ¿cuál es el verbo? El verbo será la palabra volveremos. ¿Qué hago? Ya reconocí mi verbo. ¿Está en qué número? ¿Singular o plural? En plural. Por lo tanto, utilizaré la pregunta ¿qué o quiénes? Obviamente la pregunta ¿quiénes? ¿Quiénes volveremos? Nosotros. Por lo tanto, esa respuesta viene a ser el sujeto. Ahora, en este caso, nosotros, ¿qué viene a ser? ¿Un sustantivo o un pronombre? Exactamente, viene a ser un sustantivo en primera persona en plural. Y habíamos dicho en la parte anterior que un sujeto puede ser un sustantivo o de repente un pronombre. Y aquí en este caso nos señala un pronombre como el sujeto. Ahora decimos, mi pregunta para identificar al predicado, ¿qué se dice del sujeto? O sea, ¿qué se dice de nosotros? Que volveremos mañana. Eso viene a ser el predicado. Entonces tengo en esta oración, nosotros, mi sujeto, volveremos mañana predicado. Teniendo en cuenta que en este caso el sujeto es un pronombre personal. Por último ejemplo, me dice, tenía muchas ventanas la casa de María. En este caso, ¿qué hago primero? Identifico el verbo. Perfecto. En esta oración, ¿cuál será el verbo? Exactamente, es la palabra tenía. Ahora, diré quién tenía o qué tenía. Exactamente, diré qué tenía. ¿Qué tenía en este caso? ¿Qué tenía? ¿De qué estoy hablando? ¿Hablo de las ventanas o hablo de la casa de María? Exactamente, entonces diré yo, ¿qué tenía muchas ventanas? Mi respuesta será la casa de María. Por lo tanto, ese elemento es el sujeto. Ahora, me pregunto, ¿qué se dice de la casa de María? Que tenía muchas ventanas. Ese será mi elemento del predicado. Así, niños, estamos terminando la sesión el día de hoy sobre reconocimiento del sujeto y el predicado.